No, no, todavía no. No, Ahora sí, ahora sí. ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Rebeca. Correcto. Bien, pues chicos, quiero agradecerles primero que todo a Rebeca y a Roberto, que fueron como los que tuvieron la iniciativa de esta charla, de esta masterclass, y obviamente a todos ustedes por estar acompañándome en este momento para que yo les cuente pues lo que yo vengo haciendo pues ya desde hace varios años y cómo la programación neurolingüística, que realmente es lo que yo manejo, nos ayuda en este proceso, que creo que es un complemento muy interesante para lo que ya todos hemos visto con el doctor Puch, ¿vale? Entonces, eso es lo importante y lo interesante. Pues voy a hablar de muchas cosas que ustedes pues ya conocen algunas, pero yo digamos que lo que he sentido con la programación neurolingüística es que nos da como la estructura base para comprender cómo funciona la mente y qué es lo que podemos hacer con ella cuando sabemos cómo usarla, ¿cierto? Y entonces, pues les voy a compartir la presentación para poder empezar, ¿vale? La conferencia yo la llamo maximizando todo nuestro potencial con programación neurolingüística, porque lo que les digo, o sea, nos ayuda a comprender cómo es la estructura mental para poder movilizar comportamientos que finalmente es lo que a nosotros nos interesa. Ahí están viendo solo un slide o ven dos. Una. Dos, dos, dos. Bueno, una grande y otra chiquita. Eso es. Yo porque estoy en el móvil, pero no sé si... Yo también. Yo veo Sí. esa. Ahora una sola. Sí, ahora sí. Sí, correcto. Van a aprender en esta masterclass? Pues van a aprender qué es la programación neurolingüística. Vamos a aprender cómo funciona la mente y qué puedes hacer con ella cuando sabes cómo usarla, cómo se hace una programación mental y la importancia y la gestión de las emociones, que eso pues ya lo sabemos, pero también pues les quiero explicar cómo está funcionando esa parte en nuestra mente. Entonces, desde la neurociencia, se dice que que nuestra mente se va programando desde la quinta semana de gestación. Eso es lo que están hablando los científicos. Está súper comprobado. Ese momento cuando el bebecito está en va generando, va jalando la información de todo lo que es, o sea, las creencias, los valores, los criterios. Y con esa información, ¿cierto? Desde ese momento se va formando lo que se llama la estructura mental. Esa estructura mental está formada por dos estructuras. Una estructura que se conoce como la estructura superficial y otra estructura que se conoce como la estructura profunda. La estructura superficial, ¿qué es, chicos? La estructura superficial son las palabras que yo estoy usando para poderme expresar y también la comunicación no verbal. Entonces, estructura superficial es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y la estructura profunda es todo lo que está dentro de mi mente, toda esa información que hay dentro de mi mente. ¿Qué es lo que está pasando, muchachos? Lo que pasa es que la estructura superficial es como un reflejo de todo lo que está en la estructura profunda. Si yo les pregunto, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, ¿cómo fue tu desayuno o qué comiste en el desayuno? Pues sí, me van a decir, no sé, comí huevos con tocino, ¿vale? Pero tú tienes muchísima más información dentro de tu mente. En tu mente sabes a qué horas desayunaste, sabes dónde estabas cuando desayunaste, cómo estabas vestido cuando desayunaste, qué clima estaba haciendo, la temperatura del sitio, del lugar, si te gustó el desayuno, no te gustó, si estuviste compartiendo con más personas o no. Pero tú simplemente me estás diciendo, desayuné huevos con tocino. Entonces, ese cúmulo de información que hay en la estructura profunda, yo lo reflejo a través de la estructura superficial. Nosotros en programación neurolingüística, ¿qué es lo que hacemos? A través de la estructura superficial, cuando las personas hablan o las personas nos comportamos de alguna forma, ¿cierto? Yo puedo deducir que hay en la estructura profunda de las personas, ¿listo? Para ver cómo es su programación. Y ya en un momento vamos a ver cómo esa programación mental está afectando la calidad de vida que nosotros tenemos y afectando la realidad, ¿vale? Recuerden que en la estructura profunda que hay valores, creencias, criterios y otros temas que maneja la programación neurolingüística
que se llaman las submodalidades, las estrategias mentales y los metaprogramas. Pero sobre todo, ¿sí? En la estructura profunda hay valores, creencias y criterios. Y la estructura superficial son las palabras que yo voy diciendo y que yo voy hablando. Entonces, ¿sí? ¿Qué diferencia hay cuando una persona dice, por ejemplo, yo no he ido a Europa y otra persona dice, yo todavía no he ido a Europa? ¿Cierto? ¿Qué diferencia hay entre las dos frases? Pues que en una me está utilizando, que es un adverbio de tiempo, que es él todavía no ha ido a Europa. ¿Y eso qué quiere decir? Que hasta hoy no ha ido, pero que mañana puede llegar a lograrlo, puede lograr eso. Entonces, cuando una persona dice, yo no he ido a Europa, no lo tiene dentro de su programación mental. ¿Qué hace? Que muy seguramente, ¿cierto? Se le va a dificultar ir a Europa. Pero cuando una persona dice, por ejemplo, yo todavía no he ido a Europa, ¿cierto? Su programación mental hace que ella desee ir y eso va a afectar su realidad. Es cuando, por ejemplo, nosotros decimos, yo no hablo inglés, o yo digo, todavía no hablo inglés, aún no hablo inglés, ¿vale? Va a cambiar toda la connotación de esa estructura superficial, cómo va a afectar la estructura profunda y lo que nosotros podemos lograr. Entonces, sí hay una diferencia en cómo nosotros, los seres humanos, hablamos. Hace un tiempo yo entro a la casa de mi mamá, ¿cierto? Y ella me dice, esa cartera sí me gusta, ¿cierto? Eso es estructura superficial. Esa cartera sí me gusta, pero realmente en la estructura profunda, ¿ella qué está pensando? Que hay una cartera que no le gusta, una o varias carteras de las que yo tengo que no le gustan. Y fíjate que ella no me lo tiene que decir, ¿cierto? Es lo que está expresando y yo como sé programación neurolingüística, pues es la lectura que nosotros podemos hacer, ¿vale? Entonces esa es la diferencia y es lo que yo puedo deducir, ¿sí? De qué es lo que una persona quiere decir. Entonces, fíjate que, por ejemplo, bueno, yo tengo una empresa donde organizamos cursos, conferencias y seminarios y yo creo que fue a principios de enero, estoy hablando con el equipo de ventas y una niña del equipo me dice, es que en ese curso sí nos está yendo bien, sí lo estamos vendiendo bien, ¿sí? Entonces yo digo, hay otro curso que no están vendiendo bien y a mí sí me interesa, ¿cierto? Saber en cuál no lo están vendiendo bien. ¿Para qué? Para poder tomar correctivos. Es como cuando tu hijo te dice, es que en matemáticas sí me va bien, ¿cierto? Nos interesa saber en qué materia no nos está yendo bien para poder tomar los correctivos. Entonces, de esa forma funciona la lingüística que nosotros estamos utilizando. Determina toda mi vida y todo mi existir, ¿vale? Entonces hace que se faciliten ciertos procesos y otros procesos no se faciliten. Fíjate que, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, en Colombia utilizamos esta frase. Tú dices, bueno, yo amo a mis seres queridos, ¿cierto? O sea, implicamos que los seres queridos son los que tienen, o sea, mi familia, mis seres que están conmigo, que están muy cerquita de mí. Pero entonces eso implica que los otros seres no son queridos y estamos haciendo una diferencia muy grande en lo que es estructura profunda y estructura superficial, ¿vale? Pues me imagino que ustedes conocen a una modelo que ella es estadounidense que se llama Paris Hilton. ¿Sí la ubican? Paris Hilton, muy bien. Ella es una modelo que es muy rubia. Ella cuando estuvo en Colombia, a París le hacen una pregunta y le dicen, ¿es cierto que las rubias son tontas? ¿Sí? Y ella contesta, no, las pelinegras también lo son. ¿Listo? Entonces fíjate que en su estructura superficial dice que no, pero realmente ella ¿qué piensa en su estructura profunda? Que sí son tontas, ¿vale? Y de pronto pues o sea, nos mete a las pelinegras también en ese concepto. De pronto las pelirrojas o las pelirrosadas que hay ahora, según Paris Hilton, no son tontas, pero ella con lo que está hablando y está diciendo, afirma que las pelinegras y las rubias son tontas. Así ya me diga con estructura superficial que no, pero yo puedo inferir que ese es el proceso que ella tiene en su mente. Porque fíjate que algo muy importante, ¿cierto? Antes se pensaba que nosotros los seres humanos veníamos, decían, con la tabla rasa. Hay un lingüista que es súper importante que se llama Steven Pinker. Steven Pinker decía que nosotros los seres humanos, o sea, antes, no, Steven Pinker dice así. Antes decían que nosotros los seres humanos veníamos con la tabla rasa, como con el cerebro en blanco.
Pero Steven Pinker dice, nosotros tenemos un algoritmo, y eso también lo dicen los neurocientíficos, que nos permite deducir cómo es el lenguaje, que nos permite hacer inferencias de cómo es el lenguaje. Nosotros los seres humanos aprendemos a hablar casi siempre por imitación, pero ya los neurocientíficos también complementaron esa premisa, porque nosotros los seres humanos no solo aprendemos a hablar por imitación, sino que también aprendemos a hablar haciendo inferencias. Una inferencia, ¿qué, chicos? Una inferencia es una conclusión que nosotros vamos sacando, ¿cierto? De una experiencia. Eso es hacer una inferencia. Y Steven Pinker, él tiene un libro que es muy interesante que se llama El mundo de las palabras. Y en ese libro nos regala un ejemplo que es súper interesante. No sé si case con cómo nosotros conjugamos los verbos con digamos, con el español que ustedes hablan, ¿cierto? Pero pues se los voy a dar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la terminación de los verbos en participio? Cuando yo conjugo un verbo en participio. Bueno, no creo que ninguno se lo sepa, pero la terminación es ado, ido, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a conjugar un verbo en participio, decimos, si para comer es el verbo, ¿cierto? El participio es comido, para bailar es bailado, para parar es parado. Entonces, cuando el niño apenas está aprendiendo a hablar, ¿cierto? Está escuchando a sus papás, está escuchando y así va a aprender a hablar por repetición. Pero él empieza a hacer inferencias, empieza a sacar conclusiones de cómo debe ser el lenguaje. Entonces el niño dice, si para parar parado, para comer comido, para bailar bailado, para poner, como dice el niño, ponido, ¿vale? Y no se dice ponido, ¿cómo se dice? Se dice puesto, Puesto. ¿vale? Pero ¿por qué es así la conjugación de ese verbo? Porque es un verbo irregular. Pero con ese ejemplo nosotros vemos que el niño desde muy pequeñito empieza a sacar conclusiones de las experiencias que está viviendo. ¿Listo? Y así nosotros aprendemos también a hablar, porque tenemos ese algoritmo que nos permite deducir cómo es el lenguaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estamos en una experiencia y estamos, no sé, o sea, estamos en una fiesta donde nos dan una comida y pues algo estaba salado. Y entonces concluimos que por ese hecho que un pasaboca o que un plato estuvo salado, concluimos que la comida estuvo fea. Y así nosotros lo expresamos. Entonces llegamos a sacar conclusiones de todas las experiencias que nosotros estamos viviendo. Y esas conclusiones son las que las expresamos con la estructura superficial, ¿cierto? Que es como nosotros estamos hablando. Y eso hace alusión a todo lo que yo tengo almacenado en nuestra mente y que yo puedo deducir cómo es la lingüística, o sea, la realidad de una persona a través de su lingüística cuando le ponemos atención a lo que está viviendo. Entonces, fíjate que, por ejemplo, yo iba en el carro el otro día y al final de un comercial de un centro de salud decían, es que usted también se puede sanar, ¿cierto? Esa frase que es estructura superficial, ¿qué implica en la estructura profunda? Implica que no solo una persona se ha sanado, sino que son más, porque te está diciendo, usted también se puede sanar. ¿Vale? Y eso hace que yo lo vuelva esa frase muchísimo más creíble, porque si yo me sano y otra persona se sana y otro también, pues para mí esa frase se vuelve muy, muy creíble. ¿Qué es lo que pasa con las ventas? ¿Cierto? Así nos dejan simplemente la frase y esa frase entra a mi mente y empieza a ejercer un trabajo y una función. Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que ya está determinado? O sea, yo hace unos años hice un máster en economía del comportamiento, que está determinado cómo el cerebro, eso se llaman atajos mentales, va a tomar decisión. O sea, entonces tú le ayudas a que tome una decisión, ¿vale? ¿Para qué? Pues así funciona la publicidad, el comercio y la promoción, las ventas, ¿va? Para que puedan hacer. Eso se llaman, pues, nudges, ¿sí? No sé si han escuchado hablar el término, que es lo que estamos utilizando, ¿cierto? Para poder influenciar y persuadir. Y todo eso, pues, es lo que vemos nosotros en la programación neurolingüística. ¿Sí queda claro, chicos, de lo que es estructura profunda y estructura superficial?
Muy bien, entonces, ¿vale? Voy a seguir compartiendo. ¿Vale? Es lo que nosotros vamos a aprender. Entonces, quiero que te imagines solo por un minuto que tú tuvieras una varita mágica, ¿vale? Y esa varita mágica va a hacer que tú puedas cambiar los comportamientos que quieras, obviamente un estado de realidad en lo que nosotros tenemos. Pero algo muy importante es que la mente, como ya nosotros lo sabemos, la mente maneja absolutamente todo. Y para mí, esa varita mágica, pues fue en un principio la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Es el estudio de la estructura profunda, que es lo que les acabo de explicar, y lo que yo puedo deducir de ella, ¿cierto? Cuando yo les digo, pues es que mi mamá lo que implica es que una o más carteras no le gustan, es una deducción mía. Por eso también es que nosotros, ¿cierto? Cuando trabajamos no solo la programación neurolingüística, chicos, sino temas de crecimiento personal, yo soy la que más tengo que trabajar porque mi estructura profunda tiene que ser lo más neutra posible, lo más limpia posible para que yo pueda hacer deducciones totalmente acertadas, ¿vale? Entonces, es el estudio de la estructura profunda y lo que puedes deducir de ella. Creada por Richard Bandler y John Grinder en los años 70. Yo vengo de la escuela de Richard Bandler, ¿cierto? Yo trabajo con él hace mucho tiempo. Y para empezar, podemos decir que la programación neurolingüística es una actitud de vida, ¿vale? Porque ya nosotros tenemos programaciones, pues de los años que tenga cada uno, se va programando la mente desde la 5ª semana de gestación y esa mente se ha ido programando a lo largo de los años. Y hoy en día ya tienes programaciones muy precisas. La neurociencia dice que desde los 35 años tu cerebro está perfectamente cableado y estructurado simplemente para que vaya sacando esas inferencias y esas deducciones. Entonces, digamos que hay programaciones que ya están muy claras. Bueno, la programación que hay, por ejemplo, del trabajo. No les hablo a ustedes, chicos, sino de la forma del general, ¿cierto? Pero en Colombia, y yo leí también que eso es a nivel mundial, hay una estadística que es muy interesante, que el 85% de los colombianos no está contento en su trabajo. No están contentos, no están felices, no están satisfechos, y eso también es una estadística a nivel mundial. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cierto? Porque pues hay digamos, una programación mental que el trabajo es un castigo, que el trabajo es sufrimiento. De hecho, también fue como a principios de enero, estaba hablando con un papá que su hijo iba mal en la universidad y él me dice, lo voy a castigar y lo voy a mandar a trabajar porque está considerado dentro de la mente del inconsciente colectivo de las personas como que el trabajo es un castigo, ¿vale? Y otra cosa, o sea, ustedes imagínense que hay un niño como de 8 meses y que su papá llega todos los días del trabajo y llega bravo. Y el niño desde los 8 meses ya está sacando inferencias de lo que él va observando y va viviendo. ¿Para qué? Para ponerlo en su estructura profunda. Y si el papá llega de mal genio del trabajo todos los días, pues él por muy pequeñito que sea, ¿cierto? La inferencia que va sacando es que del trabajo se llega bravo. Y obviamente eso se va alimentando con las frases que se van diciendo. Entonces es una programación que es general. La programación mental que hay sobre la enfermedad, por ejemplo, ¿cierto? Cuando a una persona le dicen tienes un cáncer, la gente en qué se enfoca, en la muerte o en la vida. Se están enfocando en la muerte y eso hace que tengas un desarrollo completamente diferente de la enfermedad. Entonces, fíjate que ya son programaciones mentales que hay. La programación mental que hay, por ejemplo, de la vejez, ¿cierto? La vejez, ¿qué significa? Significa deterioro, significa incapacidad, significa enfermedad, significa de 70, 80 años que son súper vitales, pero ¿cierto? Es la programación mental que hay en el entorno. Fíjate que la programación mental que hay sobre el matrimonio, cuando un jovencito de unos 26 años les dice, me voy a casar, la gente le dice, no, estás loco, te vas a poner la soga en el cuello, ¿cómo vas a hacer eso? Así sea en chiste, eso está afectando también la programación mental que nosotros tenemos, la programación mental que hay sobre la vida. Hay gente que piensa que la vida es una cruz, que a la vida se vino a sufrir.
¿Listo? Pero eso pues depende de cada una de las personas. Entonces ya tenemos programaciones mentales establecidas, que sí quiero decirles algo, chicos, o sea, la función del cerebro es que yo sobreviva, ¿cierto? Pero la misión que tenemos como seres humanos es que yo sea feliz, que disfrute mi vida y que aprenda a través de la conciencia, ¿cierto? A través de la conciencia y de la responsabilidad, vea cómo puedo yo ser feliz, disfrutarme la vida, porque para eso está. Entonces, sí hay muchas programaciones que hay en el entorno, pero nosotros tenemos que encontrarle esa programación que realmente quiero y me sirve. Nosotros podemos decir que la programación neurolingüística es una metodología, ¿sí? O sea, cuando estudiamos PNL, pues vamos a ver que hay técnicas para poder generar esos cambios, ¿cierto? La técnica con la que se volvió famosa la programación neurolingüística es la cura de fobias, ¿sí? Y pues yo he visto y pues la aplico a lo largo de estos 27 años que ya llevo trabajando este tema, como una persona, no sé, que tenía fobia a las alturas, a los aviones, a hablar en público, pues puede superarlo realmente fácil. Si tenemos técnicas que vamos corriendo para poder generar esos cambios para la instalación también de hábitos que son importantes, ¿cierto? Y es una tecnología innovadora. Pues Richard Bandler, que es con la persona que yo he estudiado, él ya pues inventó la programación neurolingüística, pero también la progresión de la programación neurolingüística se llama DHE, que las siglas son en inglés Design Human Engineering, y que es diseño de la ingeniería humana, que es la progresión de la programación neurolingüística. Yo en los entrenamientos, pues meto mucho de PNL y de DHE, que es súper interesante también para poder lograr los cambios. Y la premisa que tiene la programación neurolingüística te dice que, por lo tanto, si tú estás haciendo lo que estás haciendo hoy no te está dando buenos resultados, hay que hacer algo diferente, hay que hacer otra cosa, porque nosotros los seres humanos somos de hábitos, ¿cierto? Yo ya les dije, la función del cerebro es que yo sobreviva. Y para que yo sobreviva, tengo que hacer lo que ya he hecho antes, ¿cierto? Pues lo que hice hasta el día de ayer. Por eso simplemente el cerebro quiere que repitas y repitas exactamente lo mismo. Procesos de pensamiento nuevo casi no hay. Nosotros estamos haciendo casi todo por repetición, porque esa es la función del cerebro que quiere que sobrevivas, ¿cierto? Pero también ya les dije que nosotros tenemos que poner esa conciencia. Entonces los seres humanos estamos repitiendo. Y Albert Einstein dijo, la ironía más grande del ser humano yo la encuentro cuando quiere conseguir resultados diferentes, pero siempre haciendo lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a hacer algo diferente. Y fíjate que eso es lo que hace la programación neurolingüística y realmente, digamos, la meditación, todo lo que nos enseñó el doctor Mario, que es lo que hace que nosotros abramos diferentes patrones neuronales en nuestra mente. Porque sí, nosotros los seres humanos somos de repetición. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un problema, mi cerebro se para y ya tiene un circuito neuronal por donde resuelve los problemas, ¿cierto? Y entonces, pues los problemas cambian, yo cambio, el contexto cambia. Vengo a otro día y yo quiero resolver un problema de la misma forma que resolví el problema anterior. Y como todo está cambiando, pues realmente yo necesito también cambiar. ¿Qué hace cuando aprendemos cosas nuevas, cuando lo afrontamos la situación de forma diferente, pues abrimos conexiones neuronales diferentes? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo un problema, no solo tengo una forma de resolverlo, sino que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Si yo tengo un problema y le veo solución, pues ya no es un problema y ya no me voy a sentir frustrado, ni triste, ni con rabia. Tengo una forma de resolverlo y eso es súper importante. Y eso realmente es lo que hace cuando nosotros meditamos o que yo tenga en calma mi mente, ¿cierto? Eso es lo que pasa, que yo puedo ver las alternativas de solución enfrente a mí, porque cuando un cerebro, ¿cierto?, se llena de cortisol y pues tiene un problema y se asusta, por ejemplo, en ese momento se nubla. Entonces, lo que nosotros hacemos es gestionar esa parte emocional, ¿cierto? Cuadrando la lingüística que nosotros vamos a utilizar para que yo pueda tomar mejores decisiones y ver las alternativas de solución enfrente a mí. Recuerden que nosotros estamos tomando 35,000 decisiones al día.
Eso es una cantidad impresionante. Pues no todas definen la vida que va a determinar mi vida, pero sí las decisiones también son súper importantes, ¿cierto? Las 3 decisiones más importantes que nosotros tomamos en la vida es dónde trabajo, ¿cierto? Si me caso o no me caso y si tengo hijos o no tengo hijos. Eso es súper importante y fíjate que se la estamos dejando muchas veces al azar. Entonces, digamos que ese es el planteamiento de la programación neurolingüística. Bueno, muy bien. Entonces, yo les voy a explicar cómo se da la programación mental. Les voy a explicar la cadena de la programación. Lo primero que tenemos es la emoción, después se generan los pensamientos, después se generan los sentimientos, después las acciones y después los resultados, ¿vale? Así se da una programación mental. Entonces, fíjate que a nosotros, los seres humanos, nos miden por los resultados. Entonces, digamos que una mujer quiere perder o bajar 10 kilos, ¿vale? De peso. Entonces, ese es el resultado que quiere alcanzar, ¿cierto? Ese resultado depende de sus acciones. ¿Qué acciones tiene que tomar? Tiene que, controlar su alimentación, tomar 8 vasos de agua al día y hacer ejercicio. ¿Listo? Son las acciones que tiene que tomar para llegar al resultado que ella va a obtener. Entonces, ¿cierto? Fíjate que estas acciones están determinadas por los sentimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que una mujer o un hombre vaya a comer pollo pasado por agua con lechuga, ¿cierto? No solo un día, sino 2, 3, 4, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses por lo menos para bajar de peso. Tiene que tener fuerza interna para que una persona decida salir a trotar a las 4 o 5 de la mañana. Bueno, aquí en Colombia madrugamos mucho, nosotros entramos a trabajar, unos entran a las 7, otros entramos a las 8, ¿vale? Entonces tiene que levantarse a las 4 o 5 de la mañana a trotar por 3 meses, 4 meses, 6 meses, necesitas mucha fuerza interna, porque si no, no lo logras. Entonces, fíjate que cuando una persona decide bajar de peso, por ejemplo, dice, sí, voy a hacer una dieta, pero a la semana se cansa y ya no tiene esa fuerza interna. Entonces, sí necesitamos para llevar las acciones correctas. ¿Y esos sentimientos de dónde vienen? De los pensamientos. Los pensamientos son los que están generando los sentimientos adecuados para que se den las acciones congruentes y yo pueda lograr los resultados de vida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú piensas en una persona que amas mucho, te genera un sentimiento, ¿listo? Si tú piensas en una persona que no te cae bien, te genera otro sentimiento. Y ese sentimiento, ¿no?, es el que aflora en tu comunicación, en tu estructura superficial, comunicación verbal y en tu comunicación no verbal. Bueno, fíjate que esos resultados dependen de los sentimientos que se vuelven el motor de nuestras acciones y con las acciones es que yo consigo los resultados, ¿vale? Muy bien, les voy a hablar un poquito de la cadena de la emoción. Las emociones son las 6 emociones que salen en la película de Intensamente, que me imagino que la vieron, ¿cierto? Que son las emociones básicas. Entonces, fíjate que nosotros vamos a empezar a construir esas emociones, ¿cierto? Esa emoción me genera un pensamiento, el sentimiento, la acción y el resultado. Cuando una emoción, o cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, es que la emoción es a corto plazo, el sentimiento es a largo plazo. Cuando a una emoción yo le pongo un pensamiento, ¿cierto? Ya se vuelve un sentimiento. ¿Listo? Muy bien, entonces yo les voy a dar un ejemplo. Resulta que mi jefe, ¿cierto? Mi jefe llega, me llama a la oficina y me dice que yo en este momento ya no trabajo con él, ¿cierto? Que me sacan de la empresa. Eso es, entre comillas, una mala noticia. Y en ese momento, o sea, la cadena, ¿qué me dice? La cadena me dice que se va a presentar una emoción en mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, esa emoción genera adrenalina en mi cerebro y esa adrenalina hace que se forme un eje que va al hipotálamo, la pituitaria y baja las suprarrenales. Y las suprarrenales son las encargadas de producir cortisol. Nosotros ya sabemos qué es el cortisol, ¿cierto? El cortisol es la hormona del estrés y ese cortisol se va por todo el torrente sanguíneo y hace, ¿cierto?, que
primero mi sistema inmunológico se deprima, ¿vale? Y también hace, ¿cierto? Bueno, esa es la causa de muchas enfermedades y hace que yo traiga más pensamientos negativos. Recuerden que para el cerebro lo más importante es que yo sobreviva. Entonces, el cortisol lo que hace en mi cuerpo, ¿cierto? Es que yo me enfoque en todo lo que puede salir mal porque yo necesito sobrevivir para que yo pueda sobrepasar esas circunstancias, ¿vale? Ahora, las emociones son biológicas y son subjetivas. ¿Qué quiere decir que son biológicas? Que afectan tu cuerpo. Eso es lo que hace con las emociones. Y subjetivas porque para cada persona son diferentes. Entonces, cuando una emoción corre por mi cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? El corazón se agita, la respiración se agita, también los músculos se paralizan, la garganta se seca, la pupila se dilata y hay algo que se llama visión de túnel. O sea, que yo me enfoque en lo negativo para que pueda sobrevivir. ¿Y qué hace cuando el cuerpo se tensa? Es que yo me aliste para la huida. O sea, lo que quiero hacer es huir, ¿vale? Entonces, eso hace la emoción. Cuando hay cortisol en el cuerpo, ¿cierto? El pensamiento que traigo son pensamientos negativos. Y yo empiezo a pensar, ¿y ahora cómo voy a pagar la hipoteca de mi casa? ¿Cómo voy a hacer para pagar el colegio de las niñas? Y te estoy pagando también el carro, no voy a conseguir trabajo, porque a los 50 años ya no se consigue trabajo. Entonces, fíjate que viene una serie de pensamientos negativos, 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 y ¿qué hace? Se produce más cortisol. ¿Cuál es el sentimiento? Vamos en la cadena, ¿sí? Emoción, pensamiento. ¿Cuál es el sentimiento que se genera? Pues se genera miedo, angustia, rabia. ¿Y cuáles son las acciones que obtenemos? Pues acá yo veo que hay muchas personas que sienten miedo cuando les dicen eso y la decisión que toman es que se van a su cuarto, a su habitación, se encierran, se ponen a llorar, no quieren ver la luz, no quieren ver a nadie, no quieren comer, así por 3 meses y pues caen en una depresión, ¿vale? Entonces fíjate que, ¿cierto? Es una secuencia desde una emoción, cómo la estamos procesando. Les voy a dar el mismo ejemplo con otra persona. Llega el jefe y le dice que ya no trabaja más. La reacción emocional que hay en su cuerpo es exactamente igual. El corazón se agita, la garganta se seca, los músculos se paralizan, la visión de túnel y se enfoca en algo, ¿listo? Pero allí, porque nosotros somos seres humanos, ante las malas noticias reaccionamos de la misma forma. Nos asustamos, nos ponemos tristes, en fin, nos da angustia o nos da estrés, ¿vale? Pero ahí es cuando viene, ¿cierto? Por ejemplo, la conciencia, ¿cierto? Y yo conscientemente digo, listo, a mi cuerpo le está pasando esto, pero vamos a utilizar una herramienta que es muy fácil, por ejemplo, y vamos a respirar profundo, porque cuando el cerebro se ajusta, empieza a respirar de forma torácica, desde aquí del pecho, y vamos a respirar profundamente. En ese momento, las neuronas se oxigenan. Nosotros para que las neuronas funcionen necesitamos oxígeno y glucosa. Entonces, con el oxígeno, con la respiración, las neuronas se oxigenan. Cuando se oxigenan las neuronas, ¿cierto? ¿Qué se genera? Se genera oxitocina, dopamina o serotonina. ¿Vale? Y ustedes saben que la oxitocina es la hormona del amor, la serotonina es la hormona de la calma y la dopamina es la hormona del logro. Entonces yo respiro profundamente y en ese momento ya mi cerebro se oxigena. Entonces, el pensamiento que yo tengo por la oxitocina, por ejemplo, es diferente. Yo digo, pues listo, mi jefe quiere que me vaya, ¿sí? No sé, o sea, yo voy a siempre he querido montar mi panadería y esta es la oportunidad para poderlo hacer. Ese pensamiento, por ejemplo, ¿qué hace? Que yo tenga un sentimiento de esperanza, de optimismo, un sentimiento de pasión, un sentimiento de alegría, ¿cierto? Y las acciones que voy a tomar, ¿cuáles son? Entonces yo voy a salir a buscar un local para mi panadería, voy a contarles a mis contactos que ahora estoy haciendo pan, en fin, tomo unas acciones completamente diferentes de lo que hubiera tomado si me hubiera puesto a llorar, porque el sentimiento realmente es lo que me impulsa a la
emoción, y es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Pero ¿qué crea el sentimiento? Lo crea el pensamiento. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros estamos pensando, ¿vale? Hace unos 15 años, chicos, la neurociencia no le estaba dando la validez que le da hoy a la parte emocional, porque hasta hace unos 15 o 20 años decían, nosotros tenemos que estar con la cabeza puesta en la tierra, tienes que pensar con la cabeza fría, pero ya se dieron cuenta, que es lo que nosotros estuvimos estudiando, que, ¿cierto? Si yo tengo un sustrato Bueno, ¿qué tal, cariño? emocional, ¿Del cole bien? también Sí. tengo Es que un por un lado, quiero estudiar, hombre, qué buena idea, podemos estudiar juntos. ¿Inglés? Guacho, ganamos los dos. Voy a silenciarlo. Roberto. Sí, Ya está. sí, ya. Yo tengo un sustrato emocional sano, tengo un sustrato racional sano, ¿vale? Entonces, digamos que el córtex prefrontal puede pensar, puede pensar. Entonces, ustedes imagínense, por ejemplo, que en un desastre natural, cuando hay un terremoto, ¿quiénes son las personas que realmente pueden ayudar mejor? Las que están en calma y las que están tranquilas, ¿cierto? Por eso, pues ya nosotros aprendimos a experimentar un estado de calma y un estado de tranquilidad. Ustedes también saben que cuando el sistema inmunológico por el cortisol se deprime, ¿cierto? Vienen las enfermedades. De hecho, no sé, bueno, sí, porque eso lo hablamos también en el curso de lo que es la epigenética. ¿Sí se acuerdan? La epigenética, bueno, existe la genética y la epigenética. La epigenética son todos los factores no genéticos que afectan la genética. Hay muchos de ellos, pero el principal que nos interesa a nosotros es el ambiente. Cuando una persona vive en un ambiente adecuado, armónico, las enfermedades no se van a expresar. Y de esto han hecho muchísimos experimentos. Cogen los gemelos idénticos tienen el mismo ADN, entonces digamos que por genética traen el gen de la diabetes o el gen de la obesidad. Y resulta que ellos lo separan al nacer. Y pongan, imagínense que a un gemelo lo mandan a la China y al otro gemelo lo dejan en Colombia. El gemelo de la China, ¿cierto? Tiene una vida bastante conflictiva, pero el gemelo de Colombia tiene una vida internamente y externamente, ¿cierto? Una vida bastante armónica. Y los dos tienen el gen de la obesidad. A uno se le va a expresar al que tiene la vida tóxica, ¿cierto? Y al otro no se le expresa. Y eso es lo que pasa con la epigenética, que no todos los genes se van a expresar. Yo puedo contribuir a mi salud cuando mantengo un estado adecuado. Entonces, que eso también es súper importante, ¿cierto? Entonces, fíjate que algo también fundamental que nosotros vemos es que los seres humanos, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos, viene se llama heterogestionar las emociones, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando el niño bebecito tiene hambre, ¿sí? Entonces, en ese momento, el niño llora, la mamá viene y le da un tetero y le calma el hambre. Cuando el niño, por ejemplo, siente que se mojó el pañal, ¿qué pasa? Llora, ¿cierto? Viene el papá y llama a la mamá, no mentiras. Viene el papá y le cambia el pañal. Cuando el niño sí, le duele la barriga, por ejemplo, llora, viene la mamá y le hace una agüita de canela y lo calma, ¿cierto? Entonces las emociones son heterogestionadas y muchas veces nos acostumbramos a que esas emociones se heterogestionen, pero obviamente después ya cuando somos pues mayores de edad, tenemos que aprender a gestionar esa parte emocional para que mi mente pueda pensar muchísimo mejor. Y ustedes ya saben, pues la connotación, el significado emocional que tienen las enfermedades. Hay un doctor que habla de la epigenética y del significado emocional de las enfermedades que se llama Bruce Lipton. No sé si han leído algo de él. Él tiene un libro muy interesante que se llama La biología de tus creencias, que nos está dando información de toda esta parte. Allá hay también diccionarios completos de la simbología emocional de las enfermedades que tenemos que tenerlo en cuenta.
Cuando yo también atiendo sesiones individuales y cuando, digamos, un cliente llega a una sesión, si yo le pregunto qué enfermedad tiene, porque casi siempre casa con lo que yo tengo que trabajar en su parte emocional, ¿cierto? Y obviamente, yo pues estoy a favor de los medicamentos, se puede tomar la pastilla para el dolor de cabeza, pero sí hay que pensar y preguntarse qué estuvimos pensando para que me diera un dolor. Cuando, por ejemplo, a la persona le duele esta parte de los hombros, significa que estás cargando con responsabilidades que no son tuyas. Cuando les duele la parte lumbar, significa que hay problemas financieros. Cuando les duele las rodillas, por ejemplo, significan problemas de flexibilidad, que la persona no es flexible. Cuando, por ejemplo, hay infartos, no sé si ustedes sepan que a quién les da más infartos, a los hombres o a las mujeres. Les da más infartos a los hombres porque es pérdida de territorio. Generalmente cuando los hombres, digamos, ya se jubilan de su trabajo, no encuentran mucho sentido en la vida, ¿cierto? Es diferente a las mujeres porque nosotros tenemos sentido en la cocina, en la jardinería, en el bordado, en los nietos. Pero los hombres, muchos de ellos, si no han hecho una buena planificación, se quedan completamente sin sentido y es cuando vienen los infartos. La diabetes, por ejemplo, ¿a quién le da más? ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres, ¿cierto? Porque es que ven su amor que se lo divide. Muchas veces a las mujeres después de una separación de su pareja, cuando tienen que dividir el amor de sus hijos entre el ex esposo y ellas, viene un problema de diabetes. Entonces es súper interesante poder conocer toda la simbología emocional. Problemas con los pies, por ejemplo. Con los pies pisamos la tierra, la Pachamama, y es problemas con la mamá. Las manos significan trabajo, ¿cierto? Y son problemas con papá, porque el papá es el que, en la simbología es del trabajo. Y de esto ya hay unos estudios muy interesantes, que hay la simbología de cada dedo, de cada muelita, entonces también, o sea, es interesante poderlo conocer para ir trabajando esa parte emocional, ¿vale? Entonces, así se da la cadena de la programación mental. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros vemos que los resultados, o sea, se afectan por el pensamiento. Y quiero traerles esta frase que dijo Gandhi. Dice, cuida tus pensamientos porque ellos se volverán tus palabras. Cuida tus palabras porque ellas se volverán tus actos. Cuida tus actos porque ellas se harán costumbres. Cuida tus costumbres porque ellas forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino es tu vida, ¿vale? Entonces, fíjate que nosotros casi del destino nunca hablamos, porque del destino pues se usa hablar cuando la persona ya se muere, pero el destino es en quién te estás convirtiendo y el aporte que le estás dejando a la humanidad. Así, chicos, que sí, pues en este momento hay algo del destino que no les guste, pues tenemos oportunidad para cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? A través del pensamiento y del lenguaje, que es como hacemos nosotros una programación mental, que es lo más importante. ¿Vale? Muy bien, chicos, les voy a hablar de un órgano que hay en nuestro cerebro. Este órgano queda aquí, en la base de la nuca, está acá, ¿vale? Que se llama el sistema activador reticular. Y el sistema activador reticular, como su nombre lo indica, es una rejita que está aquí, ¿vale? Es una rejita. Esa rejita, ¿qué función tiene? Del entorno vienen 11 millones de bits de información por minuto, que esa es una cantidad gigantesca, ¿vale? 11 millones de bits de información por minuto. Esos estímulos pasan a nuestro cerebro, pero no todos pasan hasta el córtex para que yo pueda actuar. Entonces, ¿qué pasa? Está el sistema activador reticular, viene un estímulo, por ejemplo, un sonido, y yo lo dejo pasar al córtex para que yo pueda actuar, ¿vale? Esa es la función del sistema activador reticular. ¿Qué pasa? Hay unos estímulos que pasan hasta el córtex y otros simplemente los elimino, no les pongo atención. Por eso es que todos los seres humanos no vemos lo mismo, no vemos lo mismo, no escuchamos lo mismo. ¿De qué depende que esos estímulos pasen al córtex? ¿Cierto? Depende de la programación mental que yo tengo. ¿Listo? Entonces, esa programación mental es fundamental de todo lo que yo he ido programando desde la 5ª semana de gestación. Entonces, les voy a dar un ejemplo que es el más común que hay en el sistema activador reticular. Cuando una mamá tiene a su bebé enfermo, ¿cierto? Está todo el día con él y en la noche lo lleva a dormir a su cuarto, a su habitación.
¿sí? Y esa noche la mamá se va a dormir al cuarto, a la habitación de ella. Y resulta que hay una lluvia muy fuerte, con truenos, rayos y centellas. Pero la mamá con esos truenos no se despierta. ¿Qué pasa, chicos, al menor suspiro del niño? Inmediatamente la mamá se despierta, abre los ojos y en un segundo está frente a la cuna del bebé. La pregunta es, ¿por qué? Si el ruido del trueno, ¿cierto?, es más fuerte, no despertó a la mamá, y por qué el suspiro del niño, que es tan suavecito, sí la despertó. La respuesta es porque lo tiene programado, ¿vale? Entonces, la programación mental que tienes hasta este momento hace que tú veas la realidad, que los estímulos pasen y les pongas atención y los otros simplemente los elimines, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. No sé, es como cuando una persona dice, me quiero comprar una camioneta roja. ¿Qué empieza a ver en las calles? Camionetas rojas por todo lado. Y la gente dice, antes no había, sí había, solo que no lo habías programado, ¿vale? No sé ustedes desde cuándo conozcan la programación neurolingüística. Hace 10 años, hace 15 años, hace 2 meses, en fin. Pero fíjate que desde el momento que tú la conoces, tu cerebro abre, así se llama, ventanas de percepción. ¿Para qué? Para que empiece a entrar a información y veas libros, personas, revistas, seminarios, congresos, podcasts que tienen que ver con la programación neurolingüística. Acuérdense, chicas, cuando estuvimos embarazadas, ¿cierto? Cuando estás embarazadas, ¿qué es lo que ves en las calles? Puras personas embarazadas, y cuando ya tienes a tu bebé, ves teteros, coches, o sea, todo lo que tenga que ver con los niños. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que nuestro cerebro es teleológico, así se llama. Trabaja con base en fines, trabaja con base en objetivos. El cerebro también aprende a supravelocidades, que si yo no le doy el objetivo que quiero ver en el entorno, pues mi cerebro, como lo necesita para trabajar, ¿cierto? Pues lo va a tomar de algún lado, y a veces lo toma del jefe o de la radio, de la tele o de algo que viste en redes, y con eso se queda funcionando. Lo más importante para el cerebro es la dirección que yo le dé. Eso es fundamental en toda la programación mental. ¿Qué dirección le estoy dando por el sistema activador reticular? ¿Vale? Yo me imagino que aquí hay alguna persona que le da asco que le salga un pelo en la sopa, ¿cierto? Un cabello, un pelo en la sopa. ¿Listo? Entonces, fíjate qué pasa. Eso es cuestión del sistema activador reticular, porque el sistema activador reticular, chicos, es como un foco, es como un faro que tú tienes aquí en tu frente, ¿vale? Que hace que le pongas atención a algo, que estés atento a algo. Pues fíjate, cuando a una persona le van a servir la comida, por ejemplo, ¿cierto? Está con su sistema activador reticular acá y llega, porque otra cosa, la probabilidad que salga un pelo en la sopa es muy común. Es súper común, porque si no, vayan y barran su casa, está llena de pelo, ¿vale? O sea, es común. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene el foco acá, ¿cierto? Le sirven la comida y ella va así y lo alumbra al pelo y lo ve. Y fíjate que una persona dice, a mí siempre me sale un pelo en la sopa, y esa es una programación mental. ¿Listo? Y a los que no nos da asco, por ejemplo, estamos enfocados en algo más. Entonces llega uno, le sirven la comida, no lo ve y se lo come. Y no pasó absolutamente nada, ¿vale? Entonces fíjate que esa es la diferencia. ¿A qué yo le estoy poniendo atención? Esto es como en redes sociales, el algoritmo que funciona en Instagram o en TikTok, ¿cierto? Si tú le empiezas a dar que te muestre información de crecimiento personal, él se enfoca en eso, ¿listo? Y así funciona nuestro cerebro, nuestra mente, por el sistema activador reticular. Entonces, eso es algo fundamental también en la programación. Por eso nosotros los seres humanos no vemos, oímos, escuchamos lo mismo. Vemos, oímos y escuchamos dependiendo de lo que haya en mi programación mental. Hicieron un experimento súper interesante. Dividieron un grupo en el colegio en dos, ¿vale? Un grupo lo dividieron en dos. Y a uno le dijeron que va a salir al descanso, a descansar, va a ir al patio del colegio y va a ver solo hierba, no va a ver absolutamente nada más. Al otro le dijeron que va a salir
al descanso y va a salir al patio y lo que se va a encontrar es un trébol de 4 hojas. Adivinen quién se lo encontró, al grupo que le dijeron. Entonces, por eso la fijación de objetivos es tan importante. Recuerden que el cerebro es teleológico, trabaja con base en fines, trabaja con base en objetivos, que si tú no se los das, ¿cierto? En tu día, si tú no se los das, pues él simplemente se va a ir a buscar lo que le convenga buscar de acuerdo a su programación. Por eso yo esta conferencia la empecé con qué vamos a aprender en esta masterclass, ¿cierto? Porque a mí me interesa que ustedes se vayan enfocando en lo que yo quiero que ustedes vean. Y esa es la dirección que le estamos dando, ¿vale? Muy bien. Entonces, yo dejo en mi mente la realidad que yo quiero vivir. Entonces, ¿qué pasa? Esta fijación de objetivos se va haciendo a lo largo, pues, de nuestra vida y de todos nuestros días. Entonces, por ejemplo, una persona, o sea, el día va a tener de todo. Tiene momentos bonitos, momentos feos, momentos tristes, momentos alegres, momentos claros, momentos oscuros. Entonces, cuando una persona se levanta y dice, se levantó, no sé, a las 8 de la mañana, y dice, el día que tengo va a ser fatal, ¿vale? Eso es una programación mental. Dice, el día que tengo va a ser fatal. Entonces, ¿qué pasa? Su sistema activador reticular va a escoger los momentos feos del día y los demás, los bonitos, los elimina, porque acuérdense que esa es la función del sistema activador reticular. Dejar pasar al córtex los momentos que elija de acuerdo a su programación y los demás los elimina. Entonces, a la persona, por ejemplo, no le llegó el transporte por la mañana, le sirvieron la sopa fría y después cuando llegó a su casa, su hijo tenía la casa bien desordenada. Entonces, toma esos 3 momentos y hace una generalización, ¿cierto? Pero acuérdense que cuando ella toma esos momentos, pues su cuerpo, su cerebro, ¿qué va a producir? Cortisol, ¿cierto? Entonces se llena de cortisol y los momentos buenos los eliminó, no los tuvo en cuenta y hace una generalización y se queda con esa percepción. Pero si una persona, por ejemplo, se levanta y dice, yo voy a tener un día espectacular, ¿cierto? Muy bonito, su sistema activador reticular hace exactamente lo mismo. Se queda con los momentos buenos, produciendo oxitocina, dopamina o serotonina, y los malos los elimina. Entonces, ¿cierto? No es que aquí nosotros digamos, ay, sí, tenemos que pensar bonito, tenemos que hablar bonito, porque es que es chévere, porque es full, ¿vale? Sino que yo digo que me conviene que mi cuerpo corra. Cortisol o serotonina, oxitocina y dopamina. ¿Por qué? Porque cuando corre oxitocina, por ejemplo, es como si me quitara una venda a los ojos. Voy a ver las alternativas de solución, voy a tomar mejores decisiones y en ese momento mi corazón se va a sentir en paz. Entonces, así funciona el sistema activador reticular, ¿vale? Muy bien, aquí en Colombia, digamos, ahorita estamos en una crisis económica bastante fuerte, ¿cierto? Y es donde decimos que tú escoges la realidad que quieres vivir. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, pero bueno, yo tengo entendido que en todo el mundo está igual. Hay gente que acá en Colombia dice, en Colombia no se consigue trabajo. La situación está completamente difícil, ¿listo? Pero hay gente que en Colombia tenemos trabajo y mucho trabajo. ¿Listo? Entonces, fíjate que es la programación mental. Si una persona dice, en Colombia no hay trabajo, su sistema activador reticular, ¿qué ventanas es la que le abre? Las ventanas del desempleo, las ventanas de que las empresas están cerrando. Pero si yo digo, acuérdense que esa programación mental empieza con lo que yo digo, con lo que yo pienso. En Colombia sí hay trabajo, ¿cierto? Mi cerebro abre otras ventanas de percepción para que esos estímulos entren. Entonces, ahí es cuando entendemos, ¿cierto? La ley de la atracción de la cual hablo. Es que yo hablo y es lo que voy a ver en el entorno. Eso que yo veo es lo que me sirve para actuar, para tomar las acciones necesarias que yo voy a encontrar y depende del sistema activador reticular. Entonces, los seres humanos no vivimos
la misma realidad. Yo vivo en Bogotá, chicos, bueno, y por mucho tiempo, pues Bogotá fue una ciudad súper peligrosa. Ya creo que nos ganó México, bueno, no sé, en fin, pero la gente decía, por ejemplo, ay, no, esto es muy peligroso y a mí me van a atracar o me van a robar, ¿cierto? Si se la pasaban diciendo eso, estás abriendo unas ventanas de percepción, ¿vale? Pero si yo pienso, ¿sí? Que yo estoy segura en el lugar que vaya, obviamente eso hace que yo esté más tranquila, que no esté confiada al 100%, sino que si yo estoy en calma y estoy tranquila, puedo tener mis ojos más abiertos y mis oídos más despiertos para ver las señales de dónde puedo entrar y dónde no, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo, ver las alternativas de solución, porque fíjate que el año pasado sí fue un año muy complejo acá en Colombia, pero yo lo que tengo que pensar es qué más puedo hacer yo para lograr vender mi producto, mis conferencias y mis cursos, ¿cierto? No angustiarme porque eso no me deja ver una solución. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a ver lo que es el sistema activador reticular y cada uno de nosotros, porque no es el sitio, ¿cierto? Fíjate que, por ejemplo, a veces la gente dice, ay, yo en Colombia no he podido triunfar ni me he podido casar y no cambian su mente y se van a vivir, no sé, a Estados Unidos o Europa y siguen siendo exactamente los mismos, viviendo la misma realidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿vale? No sé si han hecho este ejercicio, chicos, pero si ya lo hicieron, bueno, calladitos se van a ver más bonitos mientras lo hacemos acá. ¿Qué ven en esa imagen, chicos? 2 personas, ¿no? 2 personas, ¿vale? Muy bien. Sí. Un experimento. No, Personas Ah. están queriendo, están haciendo el amor, en fin, dentro de una botella, ¿vale? Este es un experimento que hicieron. Resulta que le mostraron esta imagen a un niño menor de 12 años. Y lo primero que vio el niño fueron 9 delfines, ¿vale? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que está pasando? Esa información que yo tengo en mi mente está haciendo que yo vea algo o vea algo diferente, ¿listo? Entonces, ¿sí? Como si ya tenemos la información de la pareja, la botella, pues lo primero que yo voy a ver. ¿Ya vieron los delfines, chicos? No. Mm, yo tampoco. A Yo ver. tampoco. Estoy Sí se fatal. ven los delfines. Solo- Sí se ven No los delfines. existen. Pero necesitaste decirnos para que se vean los delfines. Listo. Bueno, vamos a ver eso, ¿cierto? Mira que los delfines están aquí en las sombras. Aquí hay uno, aquí hay otro, ¿sí? Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay un chiquito, aquí hay otro. ¿Ya los vieron, chicos? En la sombra, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces, fíjate que yo hice este experimento con un niño menor de 12 años, pero el niño de 12 años me vio la pareja. ¿Listo? Porque hoy un niño de 12 años sabe mucho más de sexo de lo que tú sabes. Le puse a ver esta imagen a un niño de 4 años que sabía que eran los delfines. Y ha sido, bueno, 3 niños realmente hice el experimento. Los 3 niños me vieron primero los delfines, ¿vale? Entonces, fíjate qué pasa que nosotros tenemos encendido una red neuronal, que es la pareja, que es la botella, ¿va? Bueno, alguien por ahí me dijo, tú tuviste que decir que habían 9 delfines, ¿sí? Cuando yo digo, en esa imagen hay 9 delfines, las personas empiezan a ver algo diferente, pero no todas las personas lo ven, ¿listo? ¿Qué pasa? Yo tengo que mostrarles dónde están los delfines para que los puedan ver, ¿listo? Que ese es como el proceso de aprendizaje que nosotros tenemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes encendida una red neuronal donde estás viendo la pareja, la botella. ¿Qué tienes que hacer con esa red neuronal? Apagarla para poder empezar a ver los delfines. Eso no es tan fácil, chicos. ¿Vale? Fíjate que con ese sencillo, o sea, no se dio, pues se da, pero yo les tengo que mostrar. Por eso cuando hablamos de cambio, para algunas personas es fácil cambiar, para otras no, depende del contexto. Yo hablaba el otro día con una persona y él me decía, yo he dejado de fumar, pero no he podido dejar la Coca-Cola. Para mí, dejar la Coca-Cola es muchísimo más fácil, pues necesitas más fuerza interna para dejar de fumar, pero eso depende de la persona. Entonces, realmente, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo?
Cuando yo tengo un comportamiento, ¿vale? Pues tengo esta red neuronal en rojo, ¿vale? Cuando yo quiero mirar algo diferente, tengo que encender otra red neuronal, ¿listo? Y eso, pues como les digo, muchas veces no es fácil. Y por eso es que yo hablo, ¿sí? De algo que se llama un cambio a nivel psicológico. Bueno, no, yo no lo hablo así, eso es algo que está en la teoría, ¿vale? Y así se llama, un cambio a nivel psicológico, y hay que hacer un cambio a nivel neurológico, ¿listo? El cambio a nivel psicológico, ¿qué es, chicos? Cuando, por ejemplo, tú llegas, o bueno, alguien llega angustiado y la gente le dice, ay, tienes que estar más tranquilo. Simplemente le dice. Pero cuando yo hago un cambio a nivel neurológico, le ayudo a la persona a que genere una red, una conexión neuronal diferente para que experimente, ¿cierto? ¿Qué es la calma y la tranquilidad? Que eso es lo que hacemos a través de la meditación. Experimentar para que la persona lo vaya grabando en sus neuronas, en sus células, en las moléculas de su cuerpo, y me lo pueda traer cuando ella quiera, ¿vale? Entonces, eso es un cambio a nivel neurológico. A mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, los papás o las profesoras les dicen a los niños, concéntrate, ¿cierto? Yo me pregunto, chicos, si el niño sabe cómo concentrarse, porque muchas veces no sabe cómo concentrarse, y yo asumo que la persona, que el niño sí sabe hacerlo. Yo a veces también dudo, ¿cierto? Si el profesor o la profesora sabe cómo hacer para que el niño se concentre. En la programación neurolingüística, con las técnicas que nosotros tenemos, hacemos cambios a nivel neurológico. Le enseñamos a que la persona experimente cómo hace para concentrarse, cómo hace para sentirse feliz, cómo hace para sentirse tranquilo, cómo hace para sentirse con fuerza interna, que es el sentimiento lo que va a generar la acción y el resultado. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, son los cambios a nivel neurológico, ¿no? Muy bien, les voy a poner este ejercicio, ¿vale? Yo quiero que me escojan, chicos, cada uno en silencio, bueno, que me escojan 5 objetos de color azul que ustedes vean en esa imagen. Muy bien. Sí. ¿Quién va a hacer el ejercicio? Bien. ¿Víctor? Sí. ¿Me ayudas? Vamos. Quiero que me digas 5 objetos de color azul, Víctor. ¿Sí? 5 objetos La de color. manga Dime 5 objetos de color naranja. Pues. amarillo. Sí. Uf, hostia, ya, yo me fijé en el azul. Una camiseta de un niño y, Sí. y poco más, algo más. Una estrella, ¿no? Lo hiciste, Había. lo hiciste bien, Víctor. ¿Por qué? Porque fíjate que yo le digo al cerebro, escógeme 5 objetos de color azul, ¿cierto? Y él se enfoca en el azul y ve el amarillo y me dice, este no, el rojo no, el blanco no, los que haya no, el verde no. Te enfocas solo en el azul, ¿listo? Entonces, cuando yo te pregunto, obviamente no sabes. Así, tema activador reticular. ¿Sí queda claro, chicos? Ujú. Ese es el movimiento del sistema activador reticular. ¿Vale? Muy bien, entonces Confucio dijo, no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos nosotros, ¿cierto? Si tú estás contento, ves las cosas alegres, si estás triste, las vas a ver alegres. Y otra cosa, dice, la felicidad no consiste en lo que pasa a nuestro alrededor, sino en lo que pasa dentro de ti. Porque en el alrededor, chicos, sí hay una crisis muy fuerte. Hay crisis económica, crisis social, crisis política, crisis energética, crisis ambiental. Pero fíjate que yo necesito, ¿cierto? Yo necesito prepararme para afrontar la crisis de la mejor manera. Si yo estoy en un clima cálido, pues me pongo ropa muy liviana. Pero si voy a clima frío, ¿qué hago? Me preparo unas botas, chaqueta, un paraguas y me preparo. Eso es lo que nosotros hacemos, prepararnos internamente para vivir las experiencias que tengamos que vivir. Fíjate que esta imagen me gusta mucho. Está el rinoceronte y pues todo lo que pinta es con su cachito, ¿cierto? Ves el mundo como tú eres, como internamente.
Muy bien, chicos, entonces les voy a hablar de otro tema que es súper importante, que son las holografías, ¿vale? Nuestro cerebro es un experto haciendo hologramas, hacen holografías, y las holografías es el pensamiento. ¿Saben qué es una holografía, chicos? Es una imagen en 3 dimensiones, ¿cierto? Que tiene alto, ancho y profundo. Entonces, digamos, todos los juegos de rayos láser, que es lo que yo les traigo acá, que ven como, por ejemplo, en el auditorio, un elefante que se lo ve como si fuera real, ¿vale? Esos son los hologramas, son las holografías. Nuestro cerebro produce holografías, ¿cierto? En mis pensamientos son holografías. Las dimensiones de las holografías mentales es lo que yo veo, lo que yo oigo y lo que yo siento. Entonces, eso es súper importante. Cada vez que yo pienso, siento, ¿cierto? Por eso es que dicen, ojos que no ven, corazón que no sienten, y parece que fuera real. De hecho, hicieron un concierto, pues Michael Jackson murió creo que en el 2014, hicieron un concierto con la holografía de Michael Jackson, ¿cierto? No era él, ya estaba muerto, eso creo que fue hace 2 años o 3 años, pero pues este es el concierto del cantando y parecía real. Lo mismo sucede con nuestra mente. Nuestro cerebro hace hologramas, se llaman hologramas, y es lo que yo me voy imaginando. Y recuerden que yo veo algo, ¿cierto? Siento algo y escucho algo de eso que estoy viendo. Y cuando yo siento, si siento alegría, genero oxitocina, pero si siento miedo o rabia, genero cortisol, ¿vale? Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Y yo, este trabajo que hago también lo hago para deportistas de alto rendimiento. Entonces fíjate que, por ejemplo, ¿cierto? No sé, bueno, voy a hablar de algo que tenemos nosotros acá en Colombia. Si esta es una imagen, el slide que están viendo, ¿vale? Este es el de azul es un jugador de Argentina y los de atrás son jugadores de la selección de Bélgica, ¿listo? Entonces, por ejemplo, que si a mí me hablan, a Colombia, a los colombianos nos hablan de una selección, por ejemplo, de la española, yo me la imagino que es muy grande, ¿cierto? Los vemos así acuerpados, altos y más grandes. Y a la selección de fútbol colombiana nos las imaginamos flaquitos y bajitos, ¿vale? En mi mente yo me hago esas holografías, ¿vale? Es como cuando a una persona le da miedo hablar en público, se para frente al público y la holografía del público, ¿cómo se la imagina? ¿Grande o pequeña? Se la imagina gigante, ¿vale? Y él o la persona, ¿cierto? Se imagina mucho más pequeñita, ¿cierto? Por eso cuando a nosotros nos enseñan a hablar en público, por ejemplo, lo hacemos de pie, lo hacemos en una tarima y nos enseñan a que nos imaginemos que somos muchísimo más alto de lo que somos. Entonces, esas son las holografías mentales. Dependiendo de cómo son esas holografías, es, ¿cierto?, la realidad que tú vas a observar. Entonces, fíjate que dice, así los veíamos nosotros. Y acá, o sea, cuando yo le digo a una persona, imagínate que son mucho más pequeñitos, que son como figuritas de Lego, dice, así los veía Macherano, ¿sí? Entonces, digamos que eso está muy relacionado con lo que es tu fuerza interna. Yo le puedo decir a una persona, ¿cierto? Porque la altura está relacionada con la fuerza interna. Yo le puedo decir a una persona que se imagine que es 2 metros más alta o 3 metros más alta, 4 metros más alta, para que tenga mucha más fuerza interna, y es lo que estamos manejando en la programación neurolingüística, ¿vale? Son las holografías que nosotros hacemos. Vamos a hacer otro ejercicio, chicos. Quiero que se queden viendo esta imagen, que se queden viendo por un momentico, ya me voy a quedar en silencio, estos 4 puntos de acá. Muy bien, ¿qué están viendo? Ahora nada. A Cristo. Muy bien. Ah, no veo nada yo. Yo veo a Jesús también. Claro. Bueno, sí, yo vi eso. Sí, Antes estaba uno como Cristo, pero ahora está solo blanco. sí, yo también lo tuve unos segundos.
Porque fíjate que esa imagen está ese slide está en blanco, pero tu cerebro empieza a proyectar lo que antes grabó. Así funciona el cerebro. Primero grabo las holografías y después las proyecto, ¿vale? Entonces, eso es lo que el cerebro está haciendo realmente. Entonces, eso es súper importante. Si alguien no la vio, simplemente es porque no se concentró en los 4 punticos, porque no pasa absolutamente nada más, ¿vale? Muy bien, chicos, les voy a dar como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ustedes imagínense que este rectángulo morado es nuestra mente, ¿listo? Entonces vienen las experiencias. Y estas experiencias, aquí en esta esquina está el sistema activador reticular. La experiencia entra a mi mente, los estímulos entran a mi mente, yo lo que hago es distorsionar y eliminar para sacar las generalizaciones. Las generalizaciones son la estructura superficial, lo que yo voy hablando, mis creencias, todo lo que voy diciendo, ¿vale? Entonces, digamos que es la primera vez que yo entro a este salón. Cuando yo entro por primera vez a un lugar, mi mente empieza a jalar la información, lo que ve, lo que oye y lo que siente, ¿listo? Pasa por el sistema activador reticular que está aquí, distorsiona, elimina y me da una generalización y me dice, ¿qué salón tan grande? Cuando una persona dice, ¿qué salón tan grande? La generalización, ¿qué actividad mental me está haciendo? Me está comparando con un salón que estuve ayer, ¿cierto? Que era de 2 por 2. Bueno, yo en el salón que estoy hoy tiene como unos 60 metros cuadrados. En un salón que estuvo ayer de 2 por 2 y que estuvieron 20 personas en una conferencia. Este salón comparado con ese es muy grande, ¿vale? Pero viene otra persona en el mismo salón, chicos. Por primera vez entra, jala lo que ve, lo que oye, lo que siente, elimina y distorsiona y me dice, ¿qué salón tan pequeño? ¿Cierto? ¿Qué hace? Está comparando con un salón de 1000 metros cuadrados que estuvo ayer, donde caben 5000 personas. Este, comparado con el de 1000 metros, es pequeño, ¿vale? Y eso se llama percepción. Si es lo que yo estoy percibiendo. Entonces, fíjate que, por ejemplo, no sé si en España sea común la frase que yo les voy a decir. Aquí en Colombia es muy común. Cuando las mujeres dicen, es que todos los hombres son iguales, ¿vale? Esa es la generalización en estructura superficial que tiene. Todos los hombres son iguales. Entonces, viene una experiencia, ¿listo? El sistema activador reticular, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Que esta mujer puede ir a una fiesta con 1000 príncipes azules, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? Dice, este es príncipe no, este es príncipe no, este es príncipe no, este es príncipe no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando una mujer dice, todos los hombres son iguales, ¿iguales a qué? A su ex marido, que fue mujeriego, tomador y parrandero, ¿vale? Entonces, ella va a hacer que vea a la persona que es igual al ex marido y los príncipes me los elimine. Nosotros estamos formando la realidad, escogiendo la realidad que nosotros queremos vivir de acuerdo a mi programación mental y a lo que le estoy prestando atención. Hace un tiempo en Avianca, que es la aerolínea colombiana, ¿listo? Ellos decían al final, cuando ya el avión iba aterrizando, decían, este es otro vuelo operado a tiempo por Avianca, ¿listo? Eso decía la azafata. Y fíjate que eso es estructura superficial. Y tú realmente vienes ya como descuidado porque ni atención le estás poniendo. No le estás poniendo atención consciente, pero sí atención inconsciente. Entonces, fíjate que tú conscientemente no estás escuchando eso, pero tu inconsciente sí lo está escuchando. Entonces, la azafata dice eso. Cuando ella dice, este es otro vuelo operado a tiempo por Avianca, en estructura profunda, ¿qué significa? Que hay más vuelos que son operados a tiempo por Avianca, ¿listo? Entonces tú ya estabas pensando en bajarte del avión, en quién te va a pasar a buscar al aeropuerto y no le pusiste atención. Pero fíjate que esa frase quedó implantada en tu mente para que ejecute una acción. Y la próxima vez que vayas a buscar una aerolínea cumplida, ¿en quién es la primera aerolínea que vas a pensar? En Avianca, ¿vale? Entonces así funciona la programación mental y pues ya les dije el neuromarketing y las neuroventas que ya están muy, pero muy estructuradas. Bueno, y aquí es donde nosotros vamos a ver que hay una mente consciente y una mente inconsciente.
La mente consciente es la que se da cuenta de todo lo que hace, ¿listo? Y la mente inconsciente es la que hace las cosas, pero no se da cuenta que las está haciendo. El 95% del tiempo no la pasamos y de la mente, o sea, está de forma inconsciente. La mente inconsciente se encarga de todo el procesamiento de lo que es la fisiología, tu pensamiento, tus conductas y tus emociones, ¿cierto? Si yo le pregunto a alguno de ustedes cuántas veces ha parpadeado en el último minuto, nadie me puede contestar. ¿Cuántas veces ha latido tu corazón en el último minuto? Tampoco me pueden contestar, porque eso lo está haciendo tu mente inconsciente. Tus conductas son inconscientes también. Por ejemplo, a una persona que le da miedo hablar en público, se va a parar frente al público y ¡fum!, se puso roja y no supo ni por qué fue, porque esas conductas son inconscientes. Y el pensamiento, chicos, también hay mucho de forma inconsciente. Estamos pensando y ya sabemos que el pensamiento crea nuestra realidad, ¿vale? El consciente es el 5% de la capacidad mental. Un doctor de la Universidad de Stanford determinó que conscientemente yo puedo hacer 5 más o menos 2 actividades de forma simultánea. 5 menos 2 es 3, 5 más 2 es 7. Que conscientemente puedo hacer de 3 a 7 actividades de forma simultánea, pero inconscientemente yo puedo hacer mínimo 360,000 actividades de forma simultánea. Solo piensen en todo lo que, de las funciones que hace tu cuerpo, pues ahí están las 360,000. Esto es como cuando aprendiste a manejar auto. ¿Listo? Al principio ibas consciente del freno, del volante, de los espejos, nadie te podía hablar, llevabas el radio del carro apagado porque tenías que ir súper concentrado, pero después ya aprendiste a manejar y ahora lo haces totalmente inconsciente, ¿cierto? Entonces hay algunas personas, hombres que se van rasurando, mujeres que se van maquillando, van hablando por celular, van desayunando, comiendo, van escuchando la radio, regañando a los niños, peleando con el vecino, en fin, muchas actividades de forma inconsciente. Cuando aprendiste a escribir en el ordenador, al principio, así sea con 2 dedos, decías la A, la B, la C. Ahora ya escribes y puedes ir hablando, escuchando música, haciendo muchas más actividades de forma inconsciente, ¿cierto? O sea, porque esto se da de forma inconsciente, o sea, el consciente es muy pequeño. Hay un inconsciente que es colectivo, que cuando nosotros los seres humanos compartimos espacio, compartimos tiempo, tenemos un inconsciente colectivo. Por ejemplo, acá en Colombia hay un inconsciente colectivo, ustedes en España tienen otro inconsciente colectivo que varía de país a país, que en ese inconsciente están todas las creencias, los valores y los criterios. ¿Vale? Muy bien, y esa programación mental pues se da en el cerebro. Lo que les voy a decir a continuación, ya esa premisa a los neurocientíficos no les gusta, ¿vale? Que comparen al cerebro con un computador, porque ellos dicen tu cerebro hace muchas más cosas que un computador. Tu cerebro, por ejemplo, sabe cuidar a un bebé, el computador todavía no. A una planta, tu cerebro sabe cuando una persona está alegre o triste, pues el computador hasta ahora todavía no. ¿En qué sí se parece, cierto? En el sistema operativo que tiene el computador. Nuestro cerebro también tiene un sistema operativo que es un sistema binario, que es el pensamiento y el lenguaje, que es con el que yo hago la programación mental, y el lenguaje, la programación, ¿cierto? En el computador es un lenguaje pues que es el Java, el PL, el SQL, el PHP, el Visual Basic, y lenguajes que se van innovando. Y en mi cerebro son las holografías o representaciones mentales. Lo que yo veo, lo que yo oigo y lo que yo siento es lo que se va haciendo una programación mental. Y por eso San Francisco de Asís decía, cuida todo aquello que dices porque se puede convertir en la profecía de tu vida, ¿vale? Y la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Como, esto es una frase de Peter Drucker, que es un estudioso de la administración de empresas, y cómo lo creamos a través de mi pensamiento, de mis sentimientos, que van a generar las acciones correctas para que yo obtenga los resultados deseados, ¿vale? Muy bien, chicos, y hasta aquí llega la conferencia. Estas son mis redes sociales. Yo estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok como Rocío Suárez Oficial. También tengo un canal de YouTube que yo todos los días estoy sacando información y tips para
para que podamos seguir evolucionando. Espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.